Presta atención a este contenido que te puede cambiar la percepción de ti mismo. Entonces, vamos a partir con esta esquina del triángulo aquí abajo, que representa el dolor y el sufrimiento. Todas las cosas malas que nos pasan, todas las cosas que nosotros interpretamos como negativas. Aquí está el símbolo del menos, que es negativo. Dolor, sufrimiento, desencuentros, desamores, conflictos, estrés. Todas las cosas malas de nuestra vida las podemos colocar en este circulito que es el dolor y el sufrimiento. Como todo el mundo funciona en polaridades, tenemos la polaridad contraria, que es el placer, la contemplación, la satisfacción, el amor, el bienestar, etc. Todas las cosas que nos generan placer. Aquí está el placer y está representado por el símbolo del más, el positivo. Entonces, como puedes ver, la realidad, ¿cierto?, siempre está en una oscilación constante, como se muestra aquí, entre positivo y negativo, positivo y negativo, positivo y negativo. Y así vamos pasando la vida, ¿cierto?, en bailando básicamente en estas dos polaridades, positivo y negativo. ¿Qué es lo que pasa? Que existe un tercer principio universal, además de la dualidad de la realidad, ¿cierto?, que esta es la parte del ego, ¿cierto? El ego es el que interpreta estos dos elementos, pero existe la conciencia, ¿ya? La conciencia está observando este flujo, ¿cierto?, constante, este movimiento constantemente, y se va a posar o identificar a través del ego, ¿cierto? O sea, la conciencia va ego o va hacia el dolor o va hacia el sufrimiento, dependiendo qué es lo que estemos experimentando. Entonces, la conciencia puede ir hacia el dolor o puede ir hacia el placer. Y eso ocurre siempre, cuando tenemos un desencuentro, cuando tenemos un desamor, cuando tenemos algo que nos hace mal, ¿cierto?, que interpretamos como negativo. Nuestra conciencia está posada aquí, nos vemos inmersos en ese dolor, inmersos en ese sufrimiento. Y cuando ocurre lo contrario, o sea, estamos en un momento de completo éxtasis, placer, maravillados, ¿cierto?, nuestra conciencia se posa ahí y permanecemos ahí. ¿Qué es lo que pasa? Y por eso está marcado con un círculo. El dolor o el sufrimiento es mucho más intenso que el placer. ¿Por qué? Porque es más denso, nos genera una sensación mucho más fuerte. Los momentos de grandes dolores los recordamos mucho más que los momentos de grandes placeres. No significa que el placer no podamos sentirlo, pero el dolor tiene una presencia en nuestra memoria mucho más intensa. De hecho, las mismas partes del cerebro donde se guarda la memoria está relacionado con la emoción, y las emociones más fuertes son las emociones dolorosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Podemos ser de dos tipos de personas. Podemos ser el tipo de persona que evoluciona a través del dolor o evoluciona a través del sufrimiento. Entiende esta línea de base como si fuesen una línea que te da qué tan cercano estamos al placer o al dolor. Este es el extremo placer y este es el extremo dolor. Y aquí el centro sería algo más o menos neutro, que prácticamente no existe. Entonces, cuando nosotros entramos en un dolor profundo, tenemos dos opciones. O caemos en el resentimiento, tratando de reforzar este ego, estamos reforzando ese ego constantemente, y por eso le echamos la culpa al resto, caemos en el victimismo, en el resentimiento, etc. O hacemos una disolución del ego y a través de este sufrimiento extremo trascendemos y llegamos a la conciencia. Ese es el camino que hacen la mayoría de las personas. A través del sufrimiento evolucionan. Pero existe otra vía, que es la evolución a través del placer. Cuando llegamos a un placer tan completo, una contemplación tan inmensa, cuando vemos un paisaje tan maravilloso, cuando todo está fluyendo, cuando estamos sincronizados con el universo y estamos en una meditación profunda, por ejemplo, después de hacer algunas técnicas de movimiento, ¿cierto?, ejercicio o respiración, etc., y entramos en un estado de también disolución del ego y de evolución a través del placer. Esos son los dos caminos principales que se plantean en las grandes escrituras, ¿cierto? Ambas son disolución del ego. Una por el placer y por la conexión profunda de conectarnos tanto con todo lo que nos rodea, que hace que el ego ya no importe y trascendemos, o algo que cuestiona tanto nuestra idea del yo que tenemos que por obligación soltarla y ahí se trasciende. En ambos casos estamos llegando al mismo objetivo, solamente que por caminos diferentes. Ahora la pregunta es, la más importante, ¿qué camino eliges tú? ¿Eliges el camino del dolor o eliges el camino del placer? La elección es tuya. El dolor muchas veces no viene por elección, pero sí a veces ocurre porque elegimos mal.
Y el placer sí es algo que podemos elegir. Evolucionar a través del placer, porque los dos tienen problemas. Tú te puedes perder en el dolor, en el placer, perdón. Te puedes perder en el placer. Y por eso se generan vicios y otras cosas. Pero también nosotros podemos caer en el resentimiento y en el sufrimiento crónico a través de esta polaridad. Pero si sabemos trabajar el dolor y sabemos trabajar el placer, ambas sirven como herramientas de evolución. Si el dolor llega, trasciéndelo. Cuestiónate el ego. Hay un problema de ego cuando sufrimos. Y si caemos en vicio, también podemos superarlo y trascender la conciencia. Ahora lo contrario, si estamos resentidos, cuestiónatelo. Estamos aquí, estamos resentidos, estamos sosteniendo el ego. Y si entras en un éxtasis profundo, puedes llegar a la conciencia de una manera mucho más placentera. En el método que yo enseño nos enfocamos principalmente en evolucionar a través del placer. Lo que no significa que no puedas utilizar herramientas muy poderosas para resignificar el dolor y el sufrimiento, eliminar el ego y poder trascender la conciencia. Pero generalmente uno de los dos caminos es el que más se manifiesta en tu vida. Y eso es una elección. No es para negar al otro. Se puede utilizar los dos y pueden ser súper complementarios. Pero siempre hay uno que va a tener más predominancia en tu proceso de evolución. Y la decisión de decidir cuál es completamente tuya.